Vamos a hacer el estudio de la Parashá Tzaf 5778. Esta es la Parashá de la inauguración del tabernáculo. La inauguración del tabernáculo va a durar 8 días y esto se va a relacionar con la festividad de Sukkot. La festividad de Sukkot también es la festividad de 8 días. Sukkot es la festividad de las cabañas. Para comprenderlo cómo se une una cosa con la otra, tenemos que entender esta Parashá. En esta parashá vamos a tener distintos tipos de sacrificios que van a tener que hacer los sacerdotes y fundamentalmente el sumo sacerdote para su consagración popular, social e institucional. Es decir, esto es la conformación de una religión de manera institucional. Dentro de las ofrendas que el sumo sacerdote tenía que llevar al altar, se destaca la ofrenda minjá. La ofrenda minjá es la ofrenda del pobre. ¿Por qué? Porque es una ofrenda de harina, con agua, harina sin levadura, con sal, con incienso y sin miel. 2 veces al día tenía que ofrecer esta ofrenda. Y de manera perpetua. Es decir, todos los días. Es decir, incluido Shabbat. Y es más, en esta misma parashá, Dios va a pedir que haya fuego en el altar, incluso en el Shabbat. Como veíamos ayer en la cena de Shabbat, para tener fuego encendido, en la antigüedad, había que preparar la leña, había que cortarla, o sea, había que cargar, cortar, encender, hacer toda una serie de trabajos. Quiere decir que los trabajos relacionados con el servicio no están prohibidos por la Torá. De lo cual podemos deducir, por ejemplo, si queremos y tenemos una mente amplia, que si utilizamos el auto para venir al templo en Shabbat, no estamos rompiendo la Torá. ¿Por qué? Porque estamos encendiendo una chispa al hacer el brum del auto, ¿no? Porque el que anda es el auto, no somos nosotros estamos sentados. Lo mismo es si subimos al colectivo y venimos en colectivo. El que anda es el colectivo, no somos nosotros, si lo queremos ver así. Lo mismo le agregamos a sacar la tarjeta SUBE, en otro momento era sacar dinero para pagar el colectivo. Es decir, son todas cosas que implican una serie de trabajos, entre comillas, pero que se están relacionando específicamente con el servicio en el templo. Entonces, podemos interpretar, porque no está escrito, pero sí interpretar, deducir, inferir, que no todo está prohibido en Shabbat, sino que depende mucho de la intención con la cual hagamos las cosas. Por ejemplo, me meto en un tema un poco álgido, pero para ir más lejos. Según el Kashrut, no podemos encender la hornalla en Shabbat, porque estamos encendiendo fuego. Entonces, ¿qué hacemos? El viernes ponemos una plancha metálica que separe la comida que vamos a calentar de la hornalla. Entonces la plancha metálica hace que no esté cocinando la comida el sábado. No estoy cocinando. Es una triquiñuela para calentar la comida. Inevitablemente enciendo el fuego. Aunque no encienda el fósforo y tome de fuego que está en el calefón, termino en lo práctico encendiendo una hornalla para calentar una comida. Pero como quiero ser estricto y no quiero trabajar en Shabbat, pongo una placa metálica que divida la comida de la hornalla. En mi concepto, eso es rigidez religiosa. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el hecho? Calentar la comida, por lo que fuere, para comerla el sábado. Y estoy encendiendo con o sin
el metal que divide la comida de la hornalla, estoy encendiendo fuego. Entonces, la Torá para vivirla hay que saber interpretarla y hay que saber extrapolar el principio. Ahora, si no cociné en toda la semana y me pongo a cocinar el sábado específicamente, bueno, ahí está el error. Pude preparar la comida el viernes y calentarla el sábado. Miren qué sencillo. Miren qué sencillo. ¿De qué va a depender cómo interpreto la escritura? De mis ojos, de mi ego, de mi personalidad. Es decir, de los anteojos con los cuales miro la vida. Si mi pensamiento es un pensamiento sumamente estrecho y rígido, entonces mi interpretación va a ser rígida. No, está escrito que no tengo que encender fuego. Entonces pongo una placa para dividir una cosa de la otra, porque está escrito. Si mi pensamiento es un pensamiento rígido, flexible, y puedo ver más opciones, entonces tengo menos complicaciones para aplicar los mandamientos. Ahora, si tengo menos complicaciones, hago más sencilla la Torá. Si hago más sencilla la Torá, el que tiene un pensamiento rígido va a decir que estoy evadiendo la Torá. Esa es la disputa del judaísmo desde que la Torá fue dada, que tiene que ver con nuestro ego. Porque depende de cómo miremos, es el resultado de lo que hagamos. Por eso el sacerdote 2 veces al día ofrecía esta ofrenda de mijá, es decir, esta masa que se ponía en el fuego. 2 veces al día, así todo el mundo veía de que era un hombre, como cualquiera de nosotros, que Dios le pedía que ofreciera ofrendas y sacrificios, como todos nosotros, y que también podía equivocarse, como todos nosotros. Lo que hace que el sumo sacerdote sea solamente un rol y no un ser distinto y especial, sino un rol. ¿Por qué? ¿A qué tiende el hombre cuando hay religión institucionalizada? El hombre tiende a depositar sus decisiones en lo que el otro dice y en lo que el otro hace. Si el sumo sacerdote lo dijo, debe ser así. Entonces la responsabilidad de mis actos, ¿quién la tiene? El sumo sacerdote. Y miralo cómo se viste, usa el pectoral, usa el tzitz que dice Kadosh Adonai, la vincha de oro que decía santo para Dios, está rodeado de los santos, entonces tiene que saber todo, o hacer todo o todo. Él, afuera de mí. Entonces la responsabilidad está afuera, nunca está dentro. Y para relacionarnos con Dios, la responsabilidad está en nosotros, no está fuera de nosotros. Como no nos hacemos cargo de nuestra propia responsabilidad, es que institucionalizamos la creencia y le damos todo un marco social. Y vivimos en función de ese marco social. Por otro lado, y este es un mundo dual, si no le damos ningún tipo de marco social, todo es válido, vale todo. ¿Cuáles son las conductas permitidas y las no permitidas? Entonces, por un lado necesitamos la institución y por el otro lado no nos sirve la institución.
Necesitamos la institución para vivir en un mundo más o menos ordenado, más o menos. Pero a eso también hay que saber ponerle un límite. Y el límite es nuestra conciencia. Cuando la institución ya no responde a la conciencia. Por ejemplo, los profetas. Cuando ellos veían el desatino que cometió el pueblo de Israel por cómo ofrecían los sacrificios y que hacían pactos con reyes, idólatras y todo lo demás, los profetas denunciaban. Cuando denunciás la cultura del momento, la cultura te echa, te pone un costado, como fue la vida de los profetas, todos perseguidos. Entonces nosotros leemos la vida de los profetas, qué hombres santos, cómo hablaban con Dios, sí, pero sus vidas, las de ellos, fueron caóticas. ¿Por qué? Porque denunciaban el error. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? A que la institución es muy linda, pero no siempre sirve. A que la institución es necesaria, pero no debe ser la responsable de nuestros actos. La responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra conciencia. Tal es así que en esta parasha aparece explicado el sacrificio de Shlamim, el sacrificio de paz. Este sacrificio traducido así, ¿no? Sacrificio de paz, Shlamim, en realidad es el sacrificio de plenitud. Acuérdense que en hebreo la palabra sacrificio no significa matar el animal, la sangre y el deshueso del animal. Eso es sebach, es corbán, acercarse. Entonces, el acercamiento de la paz para con Dios. Ese es el sacrificio de Shlamim, traducido en las Biblias como sacrificio de paz. Se pedía que el hombre lo acercara al templo, cualquiera de nosotros, por 4 cosas particulares. Cuando uno es liberado de la prisión, cuando uno se cura de una enfermedad, en la antigüedad cuando se viajaba, hacía un viaje marítimo y se llegaba bien al otro lado, porque los barcos se hundían, y cuando se hacía un recorrido por el desierto y se llegaba bien también al otro lugar, es decir, que nadie lo atacaba en el desierto. Así que vemos que las personas desaparecen, como en la actualidad, o que los ladrones te roban, como en la actualidad, ¿sí? O que te meten preso cuando no corresponde, como en la actualidad. O sea, el mundo no ha cambiado, cambian las circunstancias externas, pero el mundo no ha cambiado. Bueno, frente a esas circunstancias, entonces la persona reconocía la ayuda de Dios y acercaba este sacrificio de Shlamim, sacrificio de paz. Y este sacrificio tenía 3 partes, una parte se quemaba por completo, es reas nijoach, aroma grato para Dios, una parte para que coma el sacerdote que lo ofrecía, y la otra parte para el oferente. Es el único sacrificio en el cual no hay vidui, no hay confesión, porque no hay un pecado, sino es un agradecimiento a Dios. Dios, como quiero agradecerte de alguna manera, te doy esto para ofrecerte. Ustedes saben que cuando leemos Isaías 53, nuestra paz es por el mérito de Él. Nuestra paz, nuestro sacrificio de paz para con Dios, es por el mérito de la acción que hizo Yeshua de denunciar la corrupción en la institución. ¿O por qué se piensa que murió Yeshua? Que él estaba pensando, voy a morir para que los pecados de todos los que vengan después sean perdonados, porque Dios es un Dios malo que se dedica a castigarnos, ¿no? Y quiere sangre. Entonces, para que no haya más sangre, yo que soy su hijo, que soy bueno, me voy a entregar para que me revienten a palos y entonces después están todos salvados. Esa es la institución occidental. En el pensamiento hebraico, el profeta de todos los profetas denunció la corrupción del sistema. Que no era solamente que el sumo sacerdote compraba y vendía los cargos,
sino que interpretaban como querían la Torá para tener poder sobre el pueblo. Porque en el pueblo de Israel, el que interpreta la Torá es el que tiene el poder, el que gobierna. Entonces volvemos esta para allá, a la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Dios lo hizo tan simple en el desierto, era tan fácil todo, 4 palitos, una cortinita, el altar, era algo muy sencillo. Y de algo tan sencillo se buscó el poder y el control. ¿Por qué? Porque depende de los anteojos con los cuales miro la vida. La festividad de Sukkot dura 8 días. Es la festividad del pueblo de Israel por las naciones. Se ofrecen 70 sacrificios, representan las 70 naciones, y en el octavo día, Hoshana Rabbah, la gran salvación, es cuando le pedimos a Dios por la salvación de Israel y de la humanidad para que venga el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y traiga la paz al mundo. 7 en la semana, el Shabbat. 8 es el nuevo ciclo, el mundo por venir. La inauguración del tabernáculo eran 7 días para los sacerdotes y el octavo día para culminar con esto y hacer la inauguración final. Es decir, el sistema de ofrendas fue dado para que trajera paz al mundo. Y no funcionó. Como no funcionó, el Mesías pasa a ser entonces el sacrificio del sumo sacerdote, del templo, del mundo de Beriá, de la dimensión celestial. Ajá. Muy bonito, teoría. Y en la práctica, en la vida diaria, ¿cómo es eso? El sumo sacerdote está en nuestra conciencia. Es la voz de la conciencia. El templo celestial está en nosotros. El fuego del altar tiene que estar siempre encendido. Nuestra espiritualidad siempre tiene que estar encendida. Nuestra vida en este mundo, 7 días, tiene que tratar de ser lo más parecida a lo que Dios pide en la Torá para alcanzar el octavo día, el mundo por venir. Pero el mundo por venir no es el mundo cuando me muero. Créanme que no es. Es lo que está más allá de mi ego, que no me permite unirme a Dios. Nadie puede escapar de su cuerpo. Nadie. El cuerpo tiene sus impulsos. Sus impulsos nos llevan al error. Es inevitable. Es así. Y Dios sabe que es así, por eso dio todos los sacrificios. Y después por eso vino el Mesías. Eso está cerrado por la institución y por la religión. Pero queda nuestra conciencia. Entonces es la voz de la conciencia la que nos tiene que ir marcando el sendero. El problema es cuando no escucho la conciencia. Cuando la evado, o cuando me habla, y su vocecita la uso para que el otro o lo otro sea el responsable. Y entonces nunca voy a cambiar el color de mis anteojos. Hay un dicho en el pueblo de Israel que dice que para que un sabio sea realmente completo como sabio, tiene que aprender, estoy parafraseando, tiene que aprender a levantarse frente a un Balei Teshuvah, frente a aquella persona que reconoce un error. Esto es similar a la parábola de Yeshua con el hijo pródigo. ¿Se
acuerdan? Muy sencillo. Le pidió al padre el hijo menor, le pidió al padre el menor, no el mayor. Fíjense, tiene muchas imágenes esa parábola. No el mayor, sino el menor. El mayor es el que recibe las 2/3 partes de los bienes, por ser primogénito. El menor, que ya trabaja menos y tiene menos obligaciones, él la tiene toda recibida, el papá ya trabajó, el hermano mayor lo ayudó al padre, viene el otro en cuna de oro, lo tiene todo servido, se cansó de todo, dame la plata que yo quiero ir a vivir mejor de lo que viven ustedes, dame la herencia. Le dio la herencia, se la gastó en placeres. Cuando se la gastó en placeres terminó trabajando con los cerdos, el concepto, con lo impuro de lo más impuro, comiendo lo que comen los cerdos, lo impuro de lo más impuro. En ese momento se da cuenta que con papi está un poco mejor, y ahí dice, pequé contra el cielo y contra mi padre. Es decir, pequé contra Dios y pequé contra el hombre. Voy a volver. Cuando vuelve, el padre lo recibe y hace una fiesta. Y entonces, ¿quién reacciona? Evidentemente, el otro hermano. ¿Sí? Yo me mato trabajando para que este se gasta la plata y le hace una fiesta. ¿Por qué no me hace la fiesta a mí? Yo me la merezco. Y el padre contesta, porque él estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Cada vez que hacemos teshuvá, volvemos a vivir. Pero la teshuvá no es, me di cuenta. ¿Te diste cuenta? ¿Realmente te diste cuenta? ¿Tuviste un proceso interno? ¿Tomaste tu tiempo? ¿O simplemente es el impulso de me di cuenta? Y con mi viejo estaba mejor. ¿Qué te voy a hacer acá? Me voy para allá. Le pido perdón y yo lo arreglo. Cuidado. Cuidado con eso. Por eso es mentirle a la conciencia. Entre el error y el cambio de actitud, que es la teshuvá, el volver a Dios, tiene que haber un lapso de tiempo, donde realmente corregimos la conducta. Si no, volvemos a caer en lo mismo, una y otra vez. Hay cosas que son más fáciles de superar y hay cosas que son mucho más difíciles. Posibilidades siempre las tenemos, pero se requiere esfuerzo. Como se requiere esfuerzo, es lo que Dios estaba pidiendo en el tabernáculo, que haya fuego todos los días, incluso en sábado. Es decir, que quememos mediante el atributo de justicia divino, que es el fuego, nuestros errores y que trabajemos con nosotros continuamente. Porque para eso es el servicio a Dios. Para que su Espíritu esté con nosotros. Perdón. Para que su Espíritu esté con nosotros. Si logramos hacer eso, entonces el mundo por venir deja de ser una fantasía o un escape de los problemas diarios y pasa a ser una realidad. Porque nos conectamos con Dios a un nivel superior. Y ahora quisiera aplicar todo lo que dije a una situación de la vida de la Argentina. Muy puntual. Sin dar nombres, todos van a entender. Quien es monotributista o responsable inscrito de lo que está aquí más o menos sabe, y si no, seguramente se habrá enterado por alguien, cuando te atrasás 2 meses en tus impuestos, te llega la cartita de un señor llamado AFIP, que te viene a reclamar que usted, señor, le está debiendo al Estado 1.000 pesos. Si no respondes, a los 6 meses te mandan una inspección. Y ahí quedas pata para arriba. Te sacan todo lo que te pueden sacar porque le debes al Estado, son tus impuestos, tenés que pagar. Por eso somos nosotros, los perejiles de la sociedad, los que estamos abajo. Los señores que están arriba
no deben 1000 pesos. Deben empresas enteras. Pero la sociedad es tan corrupta que para unos la ley se aplica de una manera y para otros se aplica de otra manera. ¿Dónde está la conciencia del que aplica la ley? ¿Por qué es importante esto? Porque esto termina en la sociedad que tenemos. Una sociedad dividida, sálvese quien pueda, cada uno hace la suya. Y en donde, la pregunta que nos hacemos es, ¿y para qué pago mis impuestos? Que se supone que se me los van a devolver, se supone que los devuelven en educación, salud. ¿Para qué pago mis impuestos? Si los que realmente tienen que pagar los impuestos, porque son valores mucho más altos, no lo pagan. Esto no es un problema de ley, es un problema de conciencia. Porque el poder mata la conciencia. Y como pasa esto, es que Dios le dijo al sumo sacerdote, limpia el altar, ofrece la ofrenda de minjá todos los días 2 veces. O sea, sé como uno más. No importa las vestimentas que tengas y el servicio que hagas. Sos uno más. Entonces, vas a ser igual frente a la sociedad. Y la sociedad va a ser un poco más justa. Una sociedad que no es justa es una sociedad que no vive la voluntad divina. Y ahí sí vienen los grandes problemas. Vienen los grandes problemas. En resumidas cuentas, se nos da el tabernáculo para un servicio, una institución, bla, 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 bla. Se nos da la fiesta de Sukkot, se nos muestran las relaciones, se muestra lo que el sumo sacerdote tiene que hacer para ser humilde. Pero si no tenemos un cambio de conciencia, todo eso termina manchándose por el ego, por el poder y por el control. Y entonces tuvo que venir el Mesías despojándose de todo lo que es el sumo sacerdote celestial para enseñarnos el concepto de conciencia pura y humildad, con lo cual haríamos un mejor mundo y una mejor Argentina. Shabbat Shalom.